identificación preliminar de macrorestos vegetales en el sitio arqueológico Tambo de Guayuri, en la región de Ica, Palpa. Estará a cargo el licenciado Juan Sisuo, ¿cierto? Quien iniciará la exposición para esta parte. Buenas tardes a todo el público presente. En primer lugar, quiero aclarar que no soy licenciado todavía, recién egresado, así que les pido que sean amables conmigo. Estoy un poquito con los nervios todavía. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la comisión organizadora del 10º Congreso Nacional de Arqueología por brindarme la oportunidad de presentar mi trabajo de investigación. Si bien todavía le queda un gran trecho para llegar a ser una investigación totalmente hecha, me alegra poder presentar al menos un pequeño avance de ese trabajo que yo llevo trabajando desde el año pasado. Así que, a ver, vamos a esperar un momento que puedan encender las diapositivas. Buenas noches, me presento de nuevo. Me llamo Juan Sisuo Higuchi Shiraishi, recién egresado de la especialidad de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y que el día de hoy les presentará un pequeño avance de mi trabajo de investigación que se titula Identificación preliminar de macrorestos vegetales en el sitio arqueológico de Tambo de Guayuri, de la provincia de Palpa, de la región de Ica. Este trabajo de investigación tiene como propósito identificar todos los macrorestos vegetales provenientes de un sitio arqueológico de periodos tardíos en la provincia de Palpa, ya en la región de Ica. Pero no solamente identificarlos, sino entender y saber para qué sirvieron a las sociedades pasadas, cuál era su función y su posición en la idiosincrasia y en el pensamiento de los pobladores antiguos. Muchas veces los arqueólogos y el público en general piensa que los vegetales, las frutas, solo tuvieron un uso alimenticio. Muchas veces tratamos el tema de los vegetales solamente en el tema de la agricultura, la domesticación, etc. Pero en realidad los restos vegetales tuvieron una gran variedad de usos para diseñar herramientas, en uso para lavado, tejidos, etc. Varios usos que muchas veces los investigadores pasamos por alto. Aparte de que muchas de las mitologías, historias que cuentan nuestros antepasados y que por suerte han llegado hasta el día de nosotros, tienen a los restos vegetales como protagonistas. Primero quiero destacar que si hemos tenido la oportunidad de visitar las salas, por ejemplo, de este museo, podemos ver que varias piezas de cerámica tienen interpretaciones de vegetales. Por ejemplo, en la sección Inca tenemos cerámicas en forma de pepino, otras en forma de papa, y es algo que se ve sobre todo también en las sociedades de la región Ica. Bueno, sigamos. Este es un pequeño relato, un pequeño fragmento de un relato que se cuenta mucho entre los campesinos de Ica. Bueno, que se contaba, ya que lamentablemente muchos de los relatos se han perdido con el tiempo. Ese relato que contaban los campesinos, que hablaba sobre el payar en la región Ica. Según ese relato cuenta que Dios, después de haber creado el mundo, quedó tan fascinado por las bellezas de las arenas del valle de la región de Ica, que decidió brindar el payar, un payar tan blanco y bello, con gran sabor. Pero que el diablo se interpuso, y conforme Dios iba más al norte, hasta las regiones norte del país, ese mismo payar se volvía más negro y de peor sabor. Ese relato, que sí obviamente tiene un contexto más católico, pero que en un primer momento tuvo un contexto prehispánico, relata el orgullo que tienen los iqueños del payar, que es, por cierto, uno de los pocos alimentos en nuestro país que tiene denominación de origen por Indecopis. Esto quiere decir que es un producto único que solamente se cultiva en la región Ica. Ahí podemos ver un poco la idiosincrasia y el papel que jugaban los vegetales, las plantas en las sociedades en Ica.
y que se puede representar en nuestra cultura material. Por ejemplo, si revisamos la iconografía Nazca, Palacas, también presentes los restos de vegetales, sobre todo el payal, que juega un papel fundamental en las representaciones de las sociedades prehispánicas en la región de Ica, como pueden ver en esa vasija Nazca, que proviene de Cahuachi, o en textiles, por ejemplo, en textiles Palacas, que tienen representaciones de payales. Incluso otros alimentos como la jiquima, que está representada en ese textil Nazca también de Cahuachi. Incluso hay frutos y vegetales representados en geoglifos, cerámica y en otras representaciones. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de esas representaciones pertenecen a las sociedades tempranas de la región Ica. Pero, ¿qué pasó sobre esas representaciones en los periodos más tardíos en la región Ica? Y a eso me refiero con la cultura Ica, que ocupó principalmente los valles de Ica y de Palpa, que son justamente las áreas de estudio de mi trabajo de investigación. Si revisamos la cerámica del intermedio tardío en Ica, vemos que pierde ese gran detalle, ese naturalismo que bien caracterizó a la cultura Nazca, por ejemplo, volviéndose más sencilla, por así decirlo, y geométrica, tal vez inspirado por lo que fue Huari en su momento. Pero eso no quiere decir que los vegetales perdieron su posición o importancia en esa sociedad, mantuvieron su sociedad, solo que representadas tal vez en otras formas. Ahora, yendo a lo que es el área de estudio, ya todos conocemos Ica, está en la costa sur del Perú, muy cerca aquí de Lima. Ica se divide en 5 provincias. Y en la provincia en que trabajamos fue acá en la provincia de Palpa, que es la única provincia sin salida de mar de la región Ica. Y exactamente en el distrito de Santa Cruz, que es este de acá. Ya. Este sitio es bien conocido, principalmente porque queda muy cerca de la ciudad perdida de Guayurí, uno de los asentamientos del intermedio tardío más importantes de la región Ica, que hasta ahora fue investigado por diversos investigadores como Ciberoni y Giuseppe Oreficis, y que según los trabajos de Ciberoni fue un importante punto de intercambio, ya que por ahí pasaba el Capañal o el Camino Inca, siendo un punto importante para el intercambio de productos del sur hacia el norte y viceversa, según Ciberoni y otros investigadores como el doctor Omar Bendezú. Y justamente durante los trabajos de excavación se identificó un camino, un Capañán que sale desde, aquí está la ciudad perdida de Guayurí, que es un asentamiento que se cree que vivieron más o menos unos 5.000 personas, y más abajo, a un poco más de 1 kilómetro, se encuentra lo que denominamos el tambo de Guayurí. Bueno, ya todos conocemos que era un tambo, que era un punto de descanso, de almacenamiento de productos durante la época inca, que podemos ver aquí en la imagen. Y justamente está unido con un camino que une los valles del sur con el valle de Ica, más al norte. En una temporada de excavación, en 2012, se realizaron 5 unidades, 5x5 de excavación. Y justamente aquí vamos a hablar sobre el material recuperado de la unidad 308, que es el que se ha empezado a trabajar. Las demás unidades todavía no se ha tocado el material, así que todavía están a la espera de ser trabajadas. Aquí pueden ver la unidad que se trabajó, de donde proviene el material que se va a mostrar en esta exposición. Aquí pueden ver a mejor detalle el tambo. Aquí pueden ver la estructura principal del tambo. Aquí lo que parece ser una plaza principal. Lo de aquí, lo que consideramos que puede ser un usnu. Y aquí como una otra plaza menor. Y más allá, más al oeste, encontramos evidencias del Capañal, de un camino inca. Y si pueden ver, o sea, a detalle esa imagen, verán que está lleno de agujeros, que son lamentablemente productos de huaqueo, que es algo muy común en la zona, que no cesaba el tambo, que como pueden ver. Eso ha provocado que bastante del material recuperado esté disturbado, lo que no permite tener asociaciones perfectas para tener más información del material. Ya.
Justamente en este punto es la unidad de excavación 308 que estuvo a mi cargo y que estamos hablando del material del día de hoy. Durante las excavaciones en el tambo de Guayuri hemos podido identificar 4 periodos de ocupación. La más tardía, una ocupación, bueno, mejor dicho, la más temprana, hemos podido encontrar material perteneciente al periodo Wari del Horizonte Medio, pero las ocupaciones principales fueron la del intermedio tardío de la cultura Ica y Horizonte Tardío de la cultura Inca, que como sabemos la cultura Ica e Inca parece que convivieron de manera pacífica y de coexistencia en esos territorios, y posteriormente se encontró evidencia del periodo colonial que parece indicar que utilizaron este tambo como un establo para sus animales. Eso sí, como el sitio está altamente disturbado, se encuentra material todo disperso en diferentes capas. Aquí pueden ver un poco una imagen de los trabajos realizados y pueden ver un poco más cómo es el terreno del tambo de Guayuri, que actualmente es una zona árida, desértica, a 405 metros sobre el nivel del mar. Pero sabemos, gracias a las crónicas y a los mismos documentos de los españoles, que en la época del intermedio tardío, esa zona gozaba de una densa vegetación, sobre todo de árboles de guarango, que cubrían gran parte de la zona. Pero que debido a la llegada de los españoles y debido a su afán de usar el guarango, sobre todo para sus construcciones, se perdió gran parte de la vegetación, dejándolo básicamente así. Eso sumado al abuso hídrico que hay en la zona en la época española y que sigue hasta hoy en día. Bueno, en este caso, en este trabajo de investigación, a diferencia de otros trabajos arqueobotánicos, nos hemos enfocado a los macrorestos. Lo que sabemos sobre arqueobotánica, se puede diferenciar los restos botánicos micro restos botánicos y macro restos botánicos. Los micro básicamente son los que no son visibles a simple vista con el ojo humano y se requieren de microscopios para su observación, mientras que los macro restos son visibles a simple vista. En este caso, por temas de presupuesto, nos hemos enfocado a los macro restos vegetales que fueron recuperados de la Salanda, que es esta herramienta que sirvió para separar los restos arqueológicos de la tierra y de otros materiales, y fueron separados en bolsas de acuerdo a su capa y nivel en que fueron encontrados. Después, todos esos materiales fueron trasladados al gabinete, donde se les procedió a hacer su respectiva limpieza y separación, registro fotográfico y posteriormente la etapa de identificación botánica. Tengo que mencionar que cuando se empezó ese trabajo yo no sabía nada de botánica, más bien hasta hoy en día me atrevo a decir que sigo siendo un inexperto en arqueobotánica, pero a través de capacitaciones y uso de guías de identificación de diferentes instituciones científicas, no solamente arqueológicas, sino como del Ministerio de Agricultura, esas guías de identificación nos sirvieron para identificar varias especies. Eso sí, aún no se han identificado todas las especies, aún queda mucho material vegetal, sobre todo de las demás unidades por revisar y identificar. Pero de la unidad 308 hemos identificado todas esas especies que pueden revisar acá. Entre las especies que hemos identificado se encuentra el zapallo, carrizo, ají, yuca, choroque, palta, achira, pacae, lúcuba, calabaza, algodón, guarango, mate, frijol, maíz y payar. Aquí podemos encontrar los fragmentos de macrorestos identificados. Recordemos que todo eso solamente es de la unidad 308. Y quedando, si recuerdo bien, unas 16 fragmentos de macrorestos vegetales sin identificar. La gran mayoría de estos vegetales son principalmente de uso comestible, pero hay otros que sabemos por relatos etnobotánicos y por trabajo de investigación de otros investigadores sirvieron para otras cosas, no solamente para el consumo humano. Por ejemplo, el carrizo se sabe que fue usado para los techos de las viviendas en la antigüedad. El guarango, debido a su dureza y su resistencia con el tiempo, sirvió como sostén para construcciones de vivienda. Y algo más interesante, por ejemplo, el choroque, que si bien también es una planta comestible, se sabe por relatos etnobotánicos y otras investigaciones
que sirve como jabón. O sea, o posiblemente esto es lo que ha sido como jabón para limpiar los tejidos en la antigüedad. Y bueno, entre otros. Aquí pueden ver algunas de las fotografías de algunos de los restos vegetales registrados. En este caso podemos encontrar lo que es el maíz. Aquí podemos encontrar las semillas del maíz, la colonta, la mazorca y los granos. El maíz es, si bien esta unidad que estoy hablando, la 308, no es el alimento más abundante, a nivel de toda la excavación, de todo el tambo, de las 5 unidades que se ha hecho, es el que más se encontró. Incluso encontrándose un pozo lleno totalmente de mazorcas sin consumir. Todavía debatimos si ese depósito fue como depósito para el consumo humano o es algo más como una ofrenda dejada por nuestros antepasados. Seguimos en ese debate. Aquí no mostraré imágenes de ese depósito porque, bueno, no tengo la autorización de mostrarlo. Aquí vemos otras plantas, en este caso algodón, que recordemos, para los que no saben o que no son públicos especialistas en arqueología, en la antigüedad había algodón de diferentes tipos de colores, no solamente el blanco. En este caso aquí pueden ver la de color marrón y aquí ya uno blanco, y aquí pueden ver un poco los capullos de algodón. Aquí está la Sapus saponaria, disculpe, que es el famoso choroque que mencioné, que posiblemente haya servido como jabón en la antigüedad. La yuca, la pata, la de abajo es la famosa lúcuma. Y aquí puedes ver un poco más de los demás restos vegetales encontrados en los trabajos de excavación de la unidad 308. ¿No? Podemos ver la yuca, el maíz y uno de los más destacables, los pallares, que los que han revisado o tienen la oportunidad de visitar, por ejemplo, el Museo Regional de Ica, verán que el payar juega un papel muy importante en la idiosincrasia del iqueño, sobre todo de sus comunidades campesinas. Me gustaría seguir explicando sobre eso, pero sé que el tiempo es limitado. Bueno, como en los resultados, al fin de la revisión e identificación de los macrorestos vegetales de la unidad 308, como ya mencioné, se encontró ocupaciones principalmente de los periodos tardíos y colonial, que fueron los más destacados. También una mínima ocupación wari, que todavía seguimos debatiendo si podemos llamar a ocupación. Y también se han identificado más 521 fragmentos de material de macrorestos vegetales pertenecientes a la unidad 308, quedando pendientes por identificar, debido a su estado de conservación, 30 fragmentos de macrorestos vegetales. Y como conclusiones, hemos visto que lo que más destaca y se ha hallado en el Tambo-Yawari son productos alimenticios. Hasta ahora no hemos encontrado ningún resto vegetal que posiblemente provengan de zonas muy alejadas de la región Ica, así que no podemos decir que hubiese una gran línea de intercambio con otras regiones muy apartadas, al menos durante el intermedio tardío. Y bueno, aquí pueden ver un poco de la bibliografía utilizada en el trabajo de investigación, y también quiero agradecer por el apoyo en esta investigación primero al doctor Omar Bendezú, director del proyecto de investigación, por permitirme utilizar el material para esta investigación, a los estudiantes y ex compañeros de mi Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, también a los estudiantes de San Marcos y de la UNASAN que participaron como voluntarios en el proyecto de investigación, a la Municipalidad de Palpa que brindó apoyo en este proyecto, y por supuesto a toda la comunidad de la provincia de Palpa que de diferentes formas aportaron para hacer realidad ese proyecto de investigación, que aún sigue en pañales, y sí, esperamos presentar resultados mejores en siguientes años. Muchas gracias por su tiempo.
investigación. Sé que al margen de ser una investigación preliminar, los datos que puedan arrojar va a ayudar mucho a comprender el comportamiento y el tipo de función específica que pudo haber tenido el sitio, ¿no? Y quisiera, bueno, dejo abierta la posibilidad si es que existe alguna pregunta para los ponentes, ya sea de forma virtual o los presentes. ¿No? Bueno, yo creo que damos un aplauso a nuestros ponentes por haberse tomado el tiempo y la explicación. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Chu. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Juan.